Eso obedece a una presión de la oligarquía de la República Dominicana que teme que sus títeres entonces ya no puedan servirle y venga alguien que les rompa con su esquema. Las declaraciones que dio el presidente de la Cámara de Diputados y las declaraciones que dio la propia vicepresidenta, José. ¿Por qué es un absurdo, un despropósito eliminar las candidaturas independientes? 1.620 millones de pesos vamos a repetir este año. Le tienen miedo, por ejemplo, a un Santiago Matías. Amigos, bienvenidos a esta entrega, recibiendo a Alberto Fiallo. Él tiene mucha información acerca de las candidaturas independientes y sobre todo de la manera que se ha cercenado la posibilidad desde el mismo Senado de la República Dominicana para que alguien que no pertenezca al sistema, a lo que se tiene establecido, pueda llegar a asumir el mando en la República Dominicana. Bienvenido a este espacio. Gracias, José. Me siento como en casa. Habíamos tenido varias conversaciones para ver cuándo conversábamos, pero bueno, este tiempo es perfecto. O sea que hablemos de candidaturas independientes. Háblame de esta puñalada que le han dado a las candidaturas independientes, recordando que tú motivaste ante el Tribunal Constitucional para que se diera la apertura a que aquellos candidatos que no pertenecen a los partidos tradicionales tuvieran la oportunidad de competir de acuerdo a lo que dice la misma Constitución. Correcto. Que uno puede ser elegido y también elegir. Entonces, explícame qué es lo que ha pasado y a qué se enfrentan entonces en un futuro inmediato esos candidatos independientes. Lo resumiste muy bien. A partir de diciembre, el 13 de diciembre del 2024, el Tribunal Constitucional, mediante una sentencia, desempolvó lo que había sido las candidaturas independientes hace 100 años, José. La primera ley universal del sufragio del 1926 establecía la posibilidad de presentarse como candidato independiente con dos requisitos: inscribirse en la Junta Central Electoral y contar con el apoyo popular de 2.000 sufragantes. Acuérdate que hay 2.000 sufragantes en ese momento. Entonces estábamos, digamos que tranquilos, los partidos políticos se reunieron, hubo 3 propuestas de ley, pero esas 3 propuestas de ley no llegaron a conocerse porque los partidos políticos se fueron de esa reunión a sus, digamos, direcciones políticas y volvieron diciendo que no iban a regular las candidaturas independientes porque para eso habría que modificar la Constitución. Entonces las candidaturas independientes pretendían quedarse en una especie de limbo. La sentencia se basa en sí mismo, José. O sea, que ellos quieran regular o no los partidos en el Congreso, las candidaturas independientes son una realidad y están sometidas a 3 requisitos. 1, un programa de gobierno. 2, un equipo de trabajo. Y 3, el más importante, que hablamos fuera de cámara, que no es cualquiera que puede presentarse, sino que tiene que tener apoyo popular, firmas equivalentes al 2% de los votos válidos emitidos en las elecciones anteriores. Entonces, esa es la realidad que teníamos hasta que llegó este ciclón batatero. ¿Cuál es el ciclón batatero? El senador Ramón Rogelio Henao presenta una propuesta para eliminar los artículos de la ley que hablan sobre candidaturas independientes. Esto fue un intento. Recuerda que te dije que hubo 3 proyectos de ley que se conocieron. Uno de Elías Juez Sin Chávez, otro de la Junta Central Electoral, que tuvo el voto disidente del magistrado Felipe Vallejos, y 3, el más absurdo, o pensábamos en ese momento que era el más absurdo, que fue el de Ramón Rogelio Lanza, que es hijo de Ramón Rogelio Henao. Sí. Entonces, ese fue el que menos atención le pusimos, José, porque además que violaba la Constitución, obviamente también chocaba de frente con el Tribunal Constitucional. Pues, José, mira que sí, el senador Ramón Rogelio Henao, que de hecho, debo decirte, un paréntesis, es el proponente, el que llevó al Congreso la modificación del 2023 de la Ley de Régimen Electoral que establece las candidaturas independientes. O sea, una doble jugada. Primero sí y después no. Él es el que propone la Ley de Régimen Electoral que tiene incluidas las candidaturas independientes. ¿Y qué pájaro salvaje le picó a él? Que entonces cambió esa decisión. Eso obedece a una presión de la oligarquía de la República Dominicana que teme que sus títeres entonces ya no puedan servirle y venga alguien que les rompa con su esquema. Mira, yo pienso que es una iniciativa, al parecer, una iniciativa del partido de gobierno con excepciones. Aquí estuvo sentado Guido y obviamente él tiene una posición a favor de las candidaturas independientes, o no a favor, sino que él no se opondría a ninguna iniciativa que cercene derechos, para usar sus propias palabras.
y que entiende que en condiciones de igualdad podría permitirse o podrían competir las candidaturas independientes. Yo estoy completamente de acuerdo con ese discurso. Por eso te digo, no es todo el PRM, pero hay una línea del PRM, una línea dura, la línea que gobierna, al parecer, por las declaraciones que dio el presidente del Senado, las declaraciones que dio el presidente de la Cámara de Diputados y las declaraciones que dio la propia vicepresidenta, José, Sí. diciendo que este no era el momento de las candidaturas independientes, sino que tenían que fortalecer los partidos políticos. Evidentemente es una iniciativa que viene del partido de gobierno. Yo guardo la esperanza, ya va ingenuo, de que el presidente, cuando reciba ese proyecto de ley en el escritorio para promulgarlo, decida no promulgarlo, sino más bien observarla la ley. ¿Por qué? Sí, continúa. Porque sería una violación. ¿Por qué es un absurdo, un despropósito eliminar las candidaturas independientes? Primero, es un derecho que está en la Constitución. El artículo 22.1 dice que todos tenemos derecho a elegir y ser elegibles para los cargos que establece la Constitución. Punto, José. ¿Dónde dice que hay que ser miembro de un partido político? En ningún lado. En ningún lado. Y luego esos cargos tienen a su vez requisitos. Para ser presidente, vicepresidente, alcalde, senador, diputado, regidor. Hay una serie de requisitos. Y ninguno, José, establece que hay que ser miembro de un partido político. Sí, pero a mí me gustaría también que con esa explicación magistral que tú has dado, expliques el mecanismo que tienen los partidos políticos, que son antidemocráticos, donde ya no realizan ninguna convención, se limitan a encuestas, donde la cúpula de esos partidos decide cuáles son los puestos principales a ocupar y solamente sí, solo sí, los que digan ellos son los que van y los otros son desechados. Y el impedimento que tiene alguien que quiere pertenecer a una organización de esa de poder escalar, porque primero están ellos, después sus hijos, después sus esposas, después las queridas y después entonces se quedan los lavatuercas que están alrededor de ellos. Tú acabas de decir, tú acabas de definir varios de los retos, por no decirle, digamos que distorsiones que tiene nuestro sistema democrático, sobre todo el sistema de representación. Ciertamente. Ahora bien, eso me permite hacer una aclaración. Las candidaturas independientes no son una propuesta antisistema. Las candidaturas independientes no se contraponen a los partidos políticos. De hecho, yo estoy convencido, José, de que nosotros necesitamos a los partidos políticos para tener democracia. No que tendríamos democracia débil sin ellos o escasa, no. No tendríamos democracia, José, sin partidos políticos. Y lo que vienen a hacer las candidaturas independientes es a fortalecer los partidos políticos. Sí, porque de alguna u otra manera, en la medida que esas candidaturas independientes toman forma y van creciendo, legitiman la democracia. Pero cuando tú nos permites la libre competencia, tú lo que tienes es una especie de dictadura. Exactamente. Esa libre competencia, para usar tus palabras, es la que haría que los partidos políticos sean más fuertes. ¿Por qué? Porque ya tú no puedes presentarme al menos malo. Ya tú no me puedes presentar a una persona que por formar parte del crimen organizado consigue una posición, es el que más aporta al partido y a ese se le da preferencia y compra los votos para poder participar internamente y ser el candidato. Ya tú no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque tú sabes que se va a enfrentar a un candidato independiente. Vamos al mismo caso del senador Henao, Rogelio Henao. Cerca de 30 años en el ejercicio político. Si hubieran candidaturas independientes en La Vega, yo creo que la competencia fuera fuerte. Yo valoro su labor y valoro el liderazgo social que él ha construido. Pero ha construido un liderazgo social en base a la estructura de los partidos políticos tradicionales. Total. Y si tuviéramos candidatos... Tú sabes la gente buena que hay en La Vega. La gente buena, trabajadora, con liderazgo social ganado, comunitario, que ni loco le pasa por la cabeza meterse en un partido político, a fajarse a codazos y a papeletazos para poder, digamos que tener una posición y para que te la quiten por un hijo, un amigo, un allegado. Ahora ese relajo no está ahí. Ahora esa gente buena de La Vega va a poder participar y el senador va a tener que alimentar su narrativa y sobre todo constituirse mejor oferta que ellos. Entonces, todo esto da mucho miedo a los partidos políticos, pero sobre todo, y digo a los partidos políticos, debo ser justo. La Fuerza del Pueblo votó en contra en el Senado y en la Cámara de Diputados también. La Fuerza del Pueblo votó en contra. Y también el senador Antonio Taveras votó en contra de la eliminación de las candidaturas independientes y abiertamente ha dicho que está de acuerdo. De hecho, sorprende esta situación porque cuando salió la sentencia, lo que dijo el ministro Paliza fue
que ellos no tenían ningún miedo a las candidaturas independientes, sino que había una necesidad de regularlas. Pero al parecer, obviamente, la línea es otra. ¿Qué yo pienso, José? ¿Qué preocupa al partido de gobierno? Preocupa el fraccionamiento. Preocupa que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico, Carolina gana las internas del Partido Revolucionario Moderno. Ejemplo, ¿eh? No tengo ninguna opinión sobre eso. Y de repente David Collado, Wellington Arnaud, Eduardo Sanz Lobatón y la vicepresidenta Raquel Peña se sienten con la fortaleza suficiente para presentar una candidatura independiente. Inmediatamente, José, ya no tenemos un PRM, tenemos 5 PRM. Entonces, pero es una preocupación irracional, porque basta con colocarle las reglas que tienen que ver con el transfugismo a las candidaturas independientes. Entonces, si tú participas en unas elecciones internas dentro de un partido, tú no puedes luego presentarte como candidato independiente. Y yo creo que eso es válido, es una forma de, obviamente... Yo creo que sí, eso puede ser un mecanismo de contrapeso. De contrapeso. Es verdad que limita el derecho a presentarse como candidato independiente, pero ya tú has, hasta cierto punto, cedido o renunciado a la aplicación de ese derecho por participar en una contienda interna. Entonces, eso preocupa. Y también, obviamente, José, el negocio. La política es un buen negocio. Pero fíjate si es un gran negocio, que aquí hay partidos que nunca han presentado candidaturas propias, que esperan que lleguen la zafra electoral y automáticamente colocan la imagen del partido que esté en el poder, porque la mayoría se van con el que está en el poder. Entonces, tú ves los rostros. ¿En cuántas boletas apareció el presidente Abinader, por ejemplo, en el pasado torneo electoral? Eran 6 candidatos y 35 partidos. Entonces, ¿qué hacen esos partidos grandes? Que también apoyan y compran a esos partidos pequeños, los alquilan y bloquean cualquier posibilidad remota de que tú o cualquier otro pueda tener aspiraciones uniéndose a un partido de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque ellos le dan fondos, y de los propios fondos que le da la Junta, entonces le dicen, no, bloquéame estas candidaturas y vamos a una alianza en tantos niveles. Claro. Y tú ves que a veces hasta para un regidor conseguir una posibilidad se limita. ¿Por qué? Porque todo está estructurado para que no haya ninguna vía de escapatoria. Completamente. Y eso debería ser lo que nos permita revisar toda la ley de régimen electoral. Sobre todo que los partidos con una participación muy mínima puedan mantener el reconocimiento. Yo creo que eso hay que revisarlo completamente. Y que yo propongo también que quienes en 2 torneos electorales no presenten un aspirante presidencial, automáticamente queden fuera, porque usted es un partido automáticamente bisagra. Correcto. Usted no está cumpliendo con su rol democrático de diversificar la boleta y que el pueblo dominicano tenga otras opciones y que se le quiten los fondos de manera automática. Los fondos, José. 1.620 millones de pesos vamos a repetir este año, de los cuales se le va a asignar 438 millones de pesos a cada uno de los partidos grandes. Eso es mucho dinero. La política es un negocio y ellos dicen que no le da. No, imagínate. No le da. Entonces, es una política cara, pero las candidaturas independientes inclusive vienen a abaratar los votos. ¿Cómo? El caso de Yucamoto, tú lo conoces, el caso de México, de un candidato que invirtiendo mucho menos de lo que invirtieron los candidatos de los partidos tradicionales, ganó las elecciones. Y entonces eso obligó a revisar toda la estructura de asignación de recursos porque decían, bueno, pero que realmente son más baratos los votos. Entonces, las candidaturas independientes van a obligar, sobre todo a partir del 2028, porque en este momento las candidaturas independientes no tendrían acceso a fondos públicos, como no lo tienen los partidos de reciente reconocimiento. Pero después del 2028 hay que repartir, hay que distribuir. Y el dinero va a la gente que realmente consiguió votos en la comunidad, no al partido político. Sí. Entonces, que lo guarda en tesorería y obviamente lo reparte con muy poco o 0 nivel de fiscalización. Entonces, las candidaturas independientes también no traen eso, José. Pero además las candidaturas independientes y la mujer. Mira lo que te propongo pensar junto conmigo. Hoy la mujer tiene poco interés en participar en política. Por muchas razones. Pero la principal es que es una política, una cultura política principalmente de hombres. Y se percibe que las decisiones importantes y las decisiones de política pública vienen de los hombres. Propio ese machismo propio, digamos que, de nuestra sociedad. Y hoy la mujer tendría que entrar a un partido político, José, y luego entonces participar internamente contra hombres para poderse presentarla como candidata. Ya no. Ya esa lideresa comunitaria, que tú y yo sabemos que es la que realmente dirige el barrio, que cuando llega la ayuda sabe dónde están los viejitos que lo necesitan, la que está pendiente de los muchachos, la que tiene un liderazgo real comunitario,
pero que no le pasa por la cabeza participar en política, se va a poder presentar como regidora o como diputada. Y tú me dices a mí que ella necesita logística. No. No. Es que ya su hoja de vida es su mejor ejemplo. Y eso es, y José, no tengas duda de que nosotros hemos madurado políticamente mucho. No es verdad eso, bueno, o no es totalmente verdad, o no cubre toda la geografía nacional, los 1.500 pesos y el pica-pollo. No, para nada. Hay que Para un sector. nada. Pero nosotros no teníamos crisis y sacamos el PLD en el país. No, y recuerda también, mira los niveles de abstención. Eso te dice claramente que la gente no está participando porque ya le da lo mismo, porque saben que como el sistema está estructurado, que no hay posibilidad de nada, nadie se motiva porque dice, pero ¿para qué? Porque son la misma cara, todos se ponen de acuerdo, no hay la posibilidad remota de que alguien se zafe, de que alguien llegue y diga, bueno, pero espérate, y este candidato, esta candidata, no hay esa ilusión. El dominicano se levanta y vota, algunos porque ya es un derecho cívico, lo ven como tal, por terco, como pero tú y yo. no sienten ninguna, no sienten nada. Por eso tú ves que mucha gente se va para la playa y van y se quedan en la playa por ahí, porque tú no estás presentando ninguna opción. Pero ellos inteligentemente quieren que haya esa desconexión porque dentro de su militancia pueden elegir a quien ellos quieran que asuma la rienda del poder. Por supuesto. La mitad de los dominicanos y dominicanas no separaron. Digo, no digo no nos, porque yo soy terco igual que tú y voy y voto. Pero la mitad de los dominicanos y dominicanas no se pararon a votar en el 2024. Y eso es grave, ¿por qué? Porque le da un espacio de legitimidad democrática al gobierno muy reducido. Y eso conlleva y lleva a una crisis. El 58%, de acuerdo a la última medición de ACD Media, el 58% de los dominicanos no creen en los partidos políticos. Eso es grave. Eso es grave porque los partidos políticos, dije al principio y te repito ahora, son el espacio natural, no el único, ni el monopolio, pero son el espacio natural de participación política. Se supone que esta gente, José, está sentada 24/7, así como tú tienes tu espacio, así como tú vives de tu espacio, ¿verdad? Se supone que ellos son políticos profesionales. Ellos están sentados en un partido político pensando cómo diseñar políticas públicas que nos ayuden a vencer los desafíos que tenemos como nación. Y los que están en oposición están fiscalizando, mirando y criticando, ojalá pueda ser constructivamente, el trabajo que hacen los que están en el gobierno. Y esta gente es incapaz de conectar más que a los foques. Eso es grave. Nadie controla los sentimientos. Y obviamente la gente puede seguir a un líder de farándula o digamos que a una persona que no o algún personaje pintoresco. O algún personaje pintoresco, claro que sí. Ahora, de ahí a tener más conexión con lo que él propone o con lo que propone ese personaje pintoresco que un partido político, que se supone que es el espacio donde están todas tus esperanzas y la posibilidad de cambiar tu futuro. Sí. Entonces, tú lo has dicho, la gente se levanta a votar por el menos malo. De hecho, yo decía, y no quiero tampoco bromear mucho la situación, que si comparáramos la política con un restaurante, a nosotros nos están dando tripitas, bofe y entresijos todos los días. Yo no tengo problema con eso. A mí el entresijo no me gusta tanto, pero yo la tripita me la como. Pero todos los días. Sí, es fuerte. Es fuerte. Entonces, tenemos que ampliar el menú. Las candidaturas independientes son una oportunidad de fortalecer la democracia desde dos perspectivas. Una, te permite democratizar más el poder, lo que tú decías. Termina siendo un monopolio, un secuestro de la participación política donde nadie puede entrar, solamente ellos. Entonces, nadie le tiene que poner para el ejercicio de un derecho, nadie te puede poner un muro o un filtro, porque el derecho se ejerce de manera libre. Entonces, si yo podía votar libremente sin tener un partido político, ¿por qué yo tengo que, para presentarme como candidato, estar en un partido político? ¿Y tú no crees que ellos le temen a fenómenos como el que pasó, por ejemplo, en el reciente torneo electoral de un Roque Espaillat, que a pesar de la diferencia que hemos tenido, no dejó de reconocer que llamó la atención, que captó la atención, que motivó una cantidad importante de votos e incluso colocó en una mejor posición al partido de Ramfis Trujillo que no podía aspirar. Le tienen miedo, por ejemplo, a un Santiago Matías que pudiera de alguna u otra manera convocar a la juventud de manera masiva para que le apoye o para que él endose a determinado candidato o a determinada figura. Le temen a una figura como tú que está también penetrando en la política, que se está acercando, que es un rostro diferente, que está abriendo las puertas también a los demás. ¿A qué le temen? Le temen a un Carlos Peña,
que está fajado haciendo una oposición real, dura, una oposición que se deja sentir, una oposición con propuestas, una oposición contundente, diría yo, y con mucho valor, que mucha gente no se atreve a jugársela como se le está jugando Carlos Peña en este momento. ¿A qué le teme? O sea, ¿qué está pasando en el sistema? Además del PRM, ¿qué está pasando? Porque vemos países donde se ha dado la oportunidad de que se sorprende y alguien que no es del sistema llega, asume las riendas y de repente cambia todo lo que se tenía previsto. ¿A qué le está temiendo la clase empresarial de la República Dominicana? Que es que tienen a los partidos como monigotes. Sí, mira, yo lo veo, si tú supieras, José, que yo no niego que en algunos casos puede ser así, pero yo creo que los partidos políticos tienen vida propia. Y yo creo que también el mismo hecho de la corrupción y la impunidad ha hecho que los partidos, pero sobre todo figuras dentro de los partidos políticos tradicionales, ya hayan acumulado tanto dinero que no requieran de un empresariado o una parte del empresariado que pudiera estar comprometido con prebendas luego de que ganan. Obviamente todo esto nos obliga a revisar todo el tema de fiscalización de quién financia las campañas, sobre todo por el acceso del crimen organizado. Pero ¿a qué le temen? A eso. Le temen a ceder ese espacio de control. Ahora mismo a nosotros nos dicen por quién votar, José. Esa es la verdad. Y nosotros creemos que tenemos libertad y que hasta cierto punto nosotros somos los que decidimos. Eso es mentira. Los partidos políticos son los que deciden a por quién votamos. En las elecciones pasadas solamente 6 rostros y 35 partidos políticos. De hecho, me da mucho orgullo que había 2 mujeres ahí. Pero después luego eran 4 candidatos. Los que digamos que tenían oportunidades reales de ganar. Entonces, evidentemente a nosotros nos están diciendo qué hacer. Y la sola idea de que nosotros podamos tener candidatos independientes, que podamos tener un José Peguero, perdona que te use de ejemplo, pero es así, que decida, mira, la verdad que a mí me gustaría, inclusive ni siquiera convocación de permanencia en la política, porque tú puedes decir, mira, yo le voy a dedicar 4 años de mi vida a ser senador, o le voy a dedicar 4 años de mi vida a ser diputado, porque yo creo que nosotros tenemos que tener leyes, por ejemplo, para que haya mayor acceso a tratamiento para los niños autistas, por ejemplo, o dentro del espectro autista. Por decir cualquier ejemplo, hasta maltrato animal, temas huérfanos, o temas tan serios como el tema del espacio público, por ejemplo, sí. O de la economía, la responsabilidad fiscal, que tú tengas inquietudes y durante 4 años tú quieres ser diputado. ¿Tú sabes qué tú tendrías que hacer para eso? Primero tienes que formar parte de un partido que tenga oportunidades reales de poder. Dentro de ese partido tú tienes que fajarte papeletazo. ¿Por qué? Para ser candidato presidencial en el partido de gobierno hay como $1 millón. Precandidato presidencial. ¿Cuántos millones? $1 millón, pero eso es abierto. Eso es muy poco. Eso no hay que googlearlo. Precandidato, José. Pero muy poco. Al partido, para que lo deje participar. Cuesta $1 millón ejercer tu derecho a ser elegible. Decir que tú vas. Decir que tienes que depositar $1 millón. Así es. Entonces, digo, no sé cómo será en el próximo torneo, pues, todo ha subido, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que el temor, porque tú me haces la pregunta y tú mismo la has respondido en tus intervenciones y en tus análisis, es que dejemos de pensar como ellos quieren que pensemos. Es que empecemos a buscar opciones fuera de la política tradicional. Y eso es lo único que salva esta democracia, José. De hecho, las candidaturas independientes vienen a ser un tanque de oxígeno a una democracia que se está ahogando. ¿Hasta dónde va a llegar la abstención? ¿Quiénes van a ir a votar? Ellos. Entonces, nosotros tenemos que recuperar la política, el ejercicio político. Y podemos tener varias opciones. Tú señalaste varias opciones que son inclusive disímiles, que son completamente diferentes. La opción de Carlos Peña, la opción de Roque, el cobrador. Es decir, son figuras que vienen a formar parte de la política y que son parte, digamos, que de lo que somos y de la diversidad que debemos tener. Ahora, tú sabes la gente buena que se está quedando fuera de la política. Claro, mucha gente. Mira el ejemplo de Mario Sosa. ¿Tú recuerdas a Mario Sosa? Sí, claro. Mario Sosa es un joven, exactamente. Un regidor del distrito. Regidor del Distrito Nacional. ¿Qué pasó con él? Él hizo la política por 4 años. Ese era su compromiso. Pero muy bueno. Y llevó propuestas muy interesantes. Súper interesantes. Al Ayuntamiento del Distrito Nacional. Correcto. Entonces, tú sabes los Mario Sosa que nosotros tenemos. Pero José, tú conoces muchos amigos y amigas tuyas que le interesaría participar en política y que serían una excelente opción y que ahora mismo ni siquiera se lo plantean para entrar en un partido político. Y la ventaja de ese candidato independiente es que a ti nadie te puede asociar con nada. O sea, no te pueden asociar con la historia ni con la forma de los partidos políticos tradicionales. Ahora, si te metes en el PLD, en la Fuerza del Pueblo o en el PRM, claro, tienes que suscribir todas las líneas. Sí. Me decía Celine hace un rato, en una entrevista muy interesante, que
que obviamente eso termina siendo una garantía en algunos casos, pero que muchas veces a ti te bajan una línea del partido y tú estás hablando y tú estás como que te dijiste más de la cuenta y te llaman. Y te dicen, güey, que esa no es la línea del partido. Entonces, imagínate tú que eso sea toda la política. Yo pienso que llegó el momento de agregarle mucho más libertad. ¿Qué va a pasar, José? No van a pasar el rolo, y perdóname que sea tan informal. No van a pasar el rolo. El Congreso ya no pasó el rolo. Ese voto en el Senado, lamentando muchísimo algunos votos puntuales como el del doctor Pedro Catrén, el de Cholitín, o sea, gente que está comprometida con cambios realmente democráticos, que se haya prestado a firmar, digamos que levantar la mano para la eliminación de las candidaturas independientes. Pero en la Cámara de Diputados todavía es más interesante. Esa correlación de fuerza donde se impone el partido de gobierno, te dice a ti, mira, y además, tú no sabes que este proyecto le dice Marilady Paulino. Sí, ¿por qué? Porque es que el que más rápido ha cruzado. Tú le pones un cronómetro y el que más rápido, sin entrar a comisión, sin discusión, sin vista pública, sin nada. Ahí estaban todos felices. Este proyecto, digamos que ha pasado muy rápido. Yo todavía albergo la esperanza. Yo sé que tú, de nuevo, me vas a tildar de ingenuo. Ilusionista. De ilusionista. Pero yo guardo la esperanza, José, de que el presidente, a quien aprovecho para enviarle a mi cámara, ¿verdad? Sí, señor. Para enviarle un mensaje sincero desde el corazón. Presidente, no promulgue esa ley. Esa ley contradiría todo lo que ha sido, lo que usted ha dicho sobre la democracia y la participación. Sobre todo usted, que se puso un candado, un objeto muy inusual, sobre todo en Latinoamérica, se puso un candado para que no pudiera usted mismo presentarse como candidato presidencial. No promulgue un proyecto de ley que termina siendo una violación a la Constitución y a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Presidente, no lo promulgue. Sí, algunos han dicho de la complejidad que representaría tener hasta 200 aspirantes presidenciales entre influencers, entre periodistas, entre gente de la comunicación, en fin, han dicho que sería imposible para la Junta desarrollar y organizar unas elecciones con tanta diversidad. Mira, yo te voy a decir algo. Primero, el menos indicado para hablar de eso es el árbitro. O sea, la posición de la Junta Central Electoral ha sido muy pobre con la honrosa excepción del magistrado Felipe Vallejo. ¿Okay? Pero la participación de la Junta Central Electoral con relación a las candidaturas independientes ha mostrado una parcialidad pasmosa. Presentaron un proyecto de ley que lo mínimo que decía José era que tú tenías que hacer una asociación sin fines de lucro para que te apoyara. Que tú nada más tenías 30 días para conseguir las firmas. Oye, 96,000 firmas. Entonces, fue una... Y además fue mucho más de lo que le pidieron los partidos políticos. Los partidos políticos tuvieron una reunión y le dijeron, mira, hay que regular esto. Y ellos inventaron regulación y sobreregularon. Pero por suerte eso no tuvo... pero la Junta Central Electoral es un árbitro. Entonces, ojalá que la Junta Central Electoral, que su función es la promoción de la democracia y la protección del voto, sea ese un problema. Es decir, lo que están diciendo, eso va a ser manejable, lo dijo el mismo senador. Vamos a tener cientos de boletas. Mentira. ¿Por qué mentira? Porque el Tribunal Constitucional le puso los mismos requisitos, José, a los candidatos independientes para que puedan presentarse en las elecciones que a los partidos políticos. Para ser candidato independiente a la presidencia de la República hay que buscar 96,000 firmas. Para crear un partido político, ¿cuánto hay que buscar, José? 96,000 firmas. Entonces, compiten en las mismas condiciones de apoyo popular. Ahora, sí es verdad que va a haber mucha gente interesada en participar en política y mucha gente buena. Entonces, si tenemos las mismas reglas, no importa. ¿Por qué? Porque en teoría ahora mismo pueden haber 1,000 partidos políticos. ¿Y cuánto hay? 35. Sí. Entonces, si juegan bajo la misma regla, también puede ser que haya 1,000 partidos políticos y 1,000 candidatos independientes. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Jugamos con los umbrales. Entonces, habrá que buscar mayor apoyo popular. Pero esa idea de que las boletas van a ser interminables es una mentira, pero sobre todo una tergiversación que viene desde los que pretenden eliminar las candidaturas. Y otro de los temores es el uso de los fondos. Y yo pregunto también sobre la fiscalización que están teniendo ellos, porque vemos que reciben dinero del narcotráfico, de lo que tiene que ver con asuntos vinculados a juegos de azar.
con personas que han sido procesadas por lavado de activos, por muchos que han sido extraditados, y a ellos les preocupan las candidaturas independientes. Te agradezco mucho esa pregunta. Es muy válida. Y de hecho, yo tengo una amistad de hace muchos años con el comediante Carlos Sánchez. Y lo único que me da más risa que Carlos Sánchez es oír a los partidos políticos hablando de fiscalización. Es lo único que me da más risa. Los partidos políticos históricamente no han sido objeto de fiscalización. Y de hecho, cuando ellos hablan de eso, pareciera, José, que están hablando de problemas que tendremos y no de problemas que tenemos. O sea, todo el tema de la fiscalización y de la presencia del narcotráfico en la política es un problema que ellos tienen hoy y que han sido incapaces ellos de fiscalizar y tener los filtros suficientes para que no haya narcotráfico en la política, pero también lo ha tenido el árbitro, que es la Junta Central Electoral. Entonces, que me lo pregunte una gente como tú, imparcial e independiente, pero que no me lo preguntan los partidos políticos. Ahora, cuando me lo pregunta José, yo le digo que los mismos requisitos, José, los mismos controles, la misma fiscalización, pero de verdad, que tengan los partidos políticos, lo deben tener los candidatos independientes. Inclusive va a ser más fácil, José, porque no es lo mismo tú fiscalizar la vida financiera de una persona y su entorno que de una organización política que reclama que tiene más de 2 millones de miembros. Entonces, estamos completamente de acuerdo. Los controles y la fiscalización tienen que ser igual para los candidatos. Todo, las formalidades, los requisitos, José, los controles, todo lo que tú quieres, todo lo que se le pide a un partido político, hay que pedírselo a un candidato independiente, sin duda. Ahora, vamos a tener un menú mucho más amplio y vamos a tener mucha gente buena participando en política, que de hecho nunca se lo había planteado. Y esto viene a abrir. Entonces, esto es un debate nacional. Es muy probable que apruebe muy probable no. Es altamente probable, casi una realidad, que van a aprobar esa ley. De nuevo, falta el filtro del presidente. Yo creo que el presidente... y si no, volver al Tribunal Constitucional. Exacto. ¿Cuál será el paso? Volver al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, entonces, porque esto es inédito, el Tribunal Constitucional ha sido desoído, ignorado por el Congreso en muchas ocasiones. Hay más de 100 sentencias que no le han hecho caso. Y de hecho, te voy a poner el ejemplo de una. En el 2023, yo incoé una acción directa de inconstitucionalidad contra el artículo 52 del Código de Trabajo que prevé que solamente tenemos 2 días cuando nace nuestro hijo para estar con él. Son muy pocos días. Muy pocos, sí. Entonces, obviamente, esa poca cantidad de tiempo no te permite ejercer tu derecho de familia, pero sobre todo entregarte a esa tarea tan seria, claro, que es la crianza. Y el Tribunal Constitucional lo acogió y exhortó al Congreso a que en 2 años legislara para aumentar ese plazo. Eso fue en el 2023. Estamos en el 2026. ¿Tú sabes cuántos días tenemos los papás ahora para estar con nuestros hijos? ¿Cuánto? 0. Ay. Porque lo declararon inconstitucional y ellos no legislaron en esos 2 años. Uy. O sea, ahora nosotros fuimos por lana. Y terminamos tranquilados. Wow. Entonces, a eso sí ya no tenía acostumbrado. También en el 2023 una sentencia del Tribunal Constitucional que estableció que la mujer y el hombre, cuando muere su esposo, hereda. Sí. Es decir, que no solamente la división. Eso fue en el 2023. Pregúntame ahora. ¿Hereda pero no hereda? Porque la ley ellos no han aprobado la ley. Entonces, a eso estamos acostumbrados. Ahora, lo que es inédito, lo que es la primera vez que pasa, José, es enfrentar directamente una sentencia del Tribunal Constitucional. Eso sí no había pasado. Y eso es peligroso. Porque fue ese Congreso el que votó la Constitución del 2010, que establece que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes para los poderes públicos. Pero además también aprobó la ley que regula todo lo que tiene que ver con la organicidad del Tribunal Constitucional. Y ahora no le hace caso. Entonces, ¿en quién creemos? La Constitución dice que la última palabra del Tribunal Constitucional y el Congreso entonces está haciendo una especie de pulso. Ese es el precedente más peligroso. ¿Por Tú qué? lo dijiste. Porque ya entonces, sí. si esto marca la pauta de que cada vez que haya una sentencia del Tribunal Constitucional va a venir entonces a revertirse con una nueva ley en el Congreso, ¿qué sentido tiene que tengamos el Tribunal Constitucional? Entonces, si ellos siguen considerando que es un pedazo de papel, el cual pueden hacer lo que sea con él, ¿qué va a pasar con el Tribunal Constitucional? Que debería hoy estar fijando una posición al respecto con esto, porque
No tiene sentido entonces que exista el Tribunal Constitucional si le da una ordenanza de organizar las candidaturas independientes y ellos lo que hacen es que la eliminan. No tiene sentido. Así es. Se convertiría en una práctica del Congreso que cuando el tribunal resalte que hay un derecho y no le convenga al status quo político, simplemente emitir una ley eliminando ese derecho. Entonces, por eso es tan absurdo, y te agradezco mucho ese comentario, porque por eso es tan absurdo y es un despropósito lo que pretende hacer el Congreso, porque se trata de eliminar un derecho fundamental. La Constitución dice que tenemos un derecho a ser elegibles. Entonces, nosotros podemos escoger si lo hacemos a través de un partido político o lo hacemos a través de una candidatura independiente. Pero el Congreso entonces está limitando, está llevándose ese derecho. Es exactamente lo mismo que ellos hubieran decidido mañana que nosotros ya no tuviéramos el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, a la salud, a la protección de la maternidad. Es así de absurdo. Lo que pasa es que, obviamente, la narrativa que se maneja del poder y, obviamente, en cuenta caja de resonancia en el periodismo, obviamente Sí. por el presupuesto del Estado en los medios de comunicación, entonces hace dudar como que si al final de cuentas el Congreso podía hacer eso, pero el Congreso no puede hacer eso. Yo pienso que, en resumen, las candidaturas independientes vienen a democratizar el acceso al poder. Nos permiten votar por mejores opciones, pero también que mejores opciones se presenten. Nos permiten democratizar la presencia de la mujer en la política. Esa mujer que estudios han reseñado que el 90% de ellas dice que hay violencia política en los partidos políticos. Y cuando tú te juntas con ellas mismas te dicen, no, pero se quedó corto. Lo difícil que la participación. Ahora podrá participar directamente la mujer en la política. Tendremos mucho más transparencia a la hora del uso de fondos públicos, sobre todo asignados a los partidos políticos. Entonces, las candidaturas independientes vienen a ser una bocanada de aire, José. Es algo que necesitamos y es verdad que es altamente probable que las eliminen. Ahora, el Tribunal Constitucional debe tener la última palabra, pero la ciudadanía, y por eso yo agradezco inmensamente que tú me hayas dado este espacio. Inmediatamente yo vi esa entrevista con Guillo y yo dije, José tiene que darme un espacio, y así te lo pedí, y así te lo agradezco. Claro, automáticamente. Que me lo hayas, literalmente, automáticamente, porque fue el sábado que hablamos. Así mismo es. Entonces, te lo agradezco muchísimo, porque solamente elevando el debate, solamente con tus comentarios, con mi comentario en espacios como este, es que la gente puede entender qué es lo que está pasando. Porque desde el poder viene una narrativa completamente diferente que confunde. Dice, bueno, pero si la Constitución no lo dice. Bueno, pero ya hemos aclarado todo eso. Entonces, por eso yo te agradezco muchísimo. Digo, no que se acabó nuestra conversación, No, pero que hayas abierto el espacio, pero sobre todo que tenga la apertura de un debate que es difícil, obviamente, sobre todo para los partidos políticos, encuentra un espacio en tu No, y gracias, en tu gracias, de proyecto. verdad, gracias a ti por venir y por responder estas dudas sobre las candidaturas independientes y esta puñalada que se le ha dado desde el Congreso, donde se supone que está la parte representativa y que ellos deberían entonces Proteger la Constitución. proteger la misma Constitución. ¿Tú sabes, José, que se nos quedó algo? Entonces eso es como contraproducente. Completamente. ¿Tú sabes que se nos quedó algo? Sí, adelante. Va a venir un outsider. Y te lo voy a tratar de dos perspectivas. El outsider político y el outsider influencer. Bueno, tenemos 18 países hispanoamericanos. En 10 hay candidaturas independientes. Hace tanto tiempo como México en 1919 y nosotros en 1926. Y no hemos tenido una sola crisis política, José. Una sola crisis política derivada de la presencia de candidatos independientes en unas elecciones. Ni en Perú, que según el deporte nacional es quitar presidente. Entonces, eso no tiene justificación. No hay por qué tener miedo. No hay por qué tener miedo. Los outsiders de la política. Presidente Trump, del Partido Republicano. Presidente Milei, presentado por una coalición de partidos donde el más joven tiene de los años 70. Presidente Bukele, estamos hablando de que fue presentado por el Frente Facundo Martínez de Liberación Nacional, alcalde, y luego tiene su propia iniciativa en la centro derecha. O sea, partidos políticos tradicionales todos. Macron, si nos vamos a Europa, que tenía a March. A March es una coalición de partidos políticos tradicionales. Entonces, esos outsiders de la política vienen de la política y de los partidos políticos. Influencers. Tampoco tenemos un fenómeno particular. Yo no puedo estar más separado ideológicamente de Santiago Matías. Pero por su derecho a participar en política, yo me mato con cualquiera.
Me mato en sentido figurado, obviamente. Sí. Entonces, la participación, o más bien el mensaje, y lo estuvimos viendo hace un rato, que manda el peligro o el temor que puede tener la participación de una figura, pero yo estoy hablando de Santiago, pero también puede ser Carlos Durán, también puede ser cualquier muchacho que sea influencer, youtuber, que quiera participar en política, que note que, porque en tu caso sería natural, tú tocas temas de política y te interesa la política, pero ellos no. Entonces, ¿qué mensaje te manda a ti? Que los partidos políticos tengan miedo y que tengan menos conexión con el votante, sobre todo el votante joven, que Carlos Durán y Alofoque. Sí. Entonces, primero, el derecho a participar de ellos se respeta. Lo que tenemos que revisarnos como sociedad y tenemos que revisarnos como sistema político, cuando esos muchachos son capaces de evocar mayores sentimientos y mayor conexión que los partidos políticos. Hora de revisarlos. Ahí está el peligro. Realmente. Así es. Ahí está. Ellos tienen que preocuparse por eso, porque la conexión del pueblo se está perdiendo. Así es. Así que gracias, Alberto Fiallo, por venir a exponer de manera clara y llana esta situación de las candidaturas independientes. A ti, José, de verdad, por el espacio. Ya me tocaba venir, Sí, ya no había venido. Tocará volver también. Espero que sea la primera de muchas. Así es. Al público que comparta este contenido y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.